Facultad de Artes de la Universidad de Cauca. Es un honor enorme presentarle esta mañana, Sally. Quiero inicialmente presentar un perfil biográfico del maestro. El maestro Óscar Muñoz es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos del país y uno de los de mayor proyección internacional. Nació en Popayán, pero se trasladó desde su niñez a Cali, ciudad donde reside y trabaja actualmente. Su relación con el arte inició siendo un estudiante de secundaria, cuando ingresó al Instituto Departamental de Bellas Artes. Su obra emergió en medio de la agitación cultural que convirtió a Cali en epicentro de las artes de los años 70, en conversación con proyectos como Ciudad Solar y el teatro experimental. Tras una profunda exploración del dibujo y la fotografía, hacia los años 90 incursionó en el manejo de nuevas materias y técnicas. En 2024 obtuvo el premio mayor del Salón Nacional de Artistas de Colombia con su obra Retrato. En 2006 incursionó exitosamente en la gestión cultural, fundando Lugar a Dudas en Cali, espacio transdisciplinar que promueve y difunde la creación artística contemporánea. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en instituciones internacionales, entre las que se destacan el MoMA de Nueva York en 2013, el Louvre Abu Dhabi, Centro Pompidou París 2016, el Phoenix Art Museum en Arizona en 2021, el Blanton Museum of Art en Austin, Texas en 2022, la Fundación Serigué en Lleida, España en 2018, el Pérez Art Museum en Miami 2013, la Fundación Cartier en París en 2016, el Philadelphia Art Museum en 2010, el Museo de l'Élysée en Lausana, Suiza en 2016, el Pori Art Museum en Finlandia en 2009, el Mori Art Museum en Tokio en 2008, el Museo Tamayo, Ciudad de México 2009, el Museo de Arte Contemporáneo de Hiroshima en Japón en 2009, The Korea Foundation en Seúl en 2008, The New South Wales Gallery en Sydney en 2009 y el MARI en Lima en 2013, entre otros. También ha participado en las 51 y 52 ediciones de la Bienal de Venecia 2005 y 2007. Sus obras se encuentran en importantes colecciones públicas y privadas, como el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Museo del Quai Branly de París, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el Museo de Bellas Artes de Boston, el SF MoMA de San Francisco, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malva y la Fundación La Caixa de Barcelona, entre otros. En 2018 fue galardonado con el Hasselblad Foundation Award y con el Prince Claus Award en 2013. Maestro, un placer enorme nuevamente y gracias por estar aquí en la Bienal de Arte de Popayán y en la Universidad de Cauca. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a Manuel y al grupo que está impulsando esta bienal. No la he visto todavía, pero me parece de todas maneras que es un evento, tiene que ser un evento importante para la ciudad y para la gente que estudia y que quiere, digamos, como entrar en estos imbricados lenguajes de la plástica contemporánea. Uno de los motivos, digamos, que me trae aquí a estar con ustedes es precisamente eso, digamos, de alguna manera como apoyar una idea que se está gestando, que se está llevando a cabo y que ojalá se fortalezca y tenga más cubrimiento en algún momento, no sé.
También porque Alex me estaba recordando que hace 20 años estuve aquí en este mismo lugar y ya era hora de volver. Y vine con la idea de presentar el proyecto, lo que era en ese momento un proyecto de el espacio Lugar a Dudas. Un poquito como ponerlo en el ambiente y también como recibir opiniones, tal vez como palpar cómo era el sentir en el momento o las necesidades del momento. No sé si me están escuchando. Sí. Y el otro motivo también es que me gusta mucho la idea de hablar del dibujo expandido. El dibujo como una práctica expandida. Un poquito porque, digamos que tal vez nosotros tenemos como unas ideas como muy constreñidas del dibujo y realmente en la vida cotidiana el dibujo está en toda está presente, digamos, en toda nuestras acciones y nuestras experiencias cotidianas más mínimas tienen que ver de alguna manera con el dibujo. Si tú preguntas una dirección y te marcan unas líneas que más o menos dan una idea de cómo sería el plano de la ciudad, estás haciendo como un ejercicio de simplificación y estás, digamos, tratando de comprender ese dibujo que nos está mostrando. A partir de esa idea el dibujo como una práctica expandida, y pensé, bueno, ¿cuál sería como los trabajos que tendrían de alguna manera que ver y de dónde podría yo partir hacia, no sé, dar mi punto de vista a través de mis trabajos, mi punto de vista acerca del dibujo a través de los trabajos. Y se me ocurrió que comenzar como por lo más elemental y lo primero que podría ser reflexionar sobre una mano que toma un lápiz. Entonces, un poquito voy a hablar del lápiz y de la mano, como para empezar. Del lápiz como una herramienta y de la mano que es la que maneja la herramienta, ¿no? El lápiz como herramienta tiene en un extremo una punta de grafito de carbón que nos lleva como a la transmisión, digamos, como a exteriorizar como la idea que está en el cerebro de cada uno. Y la punta, digamos, es como la agudeza, la certeza, la posibilidad de dejar la huella sobre una superficie con la punta del lápiz. Y a su vez, en el lado opuesto del lápiz está el borrador. El borrador es el que enmienda el error, el que suprime la huella
el que la borra, el que la deshace. Entre esos dos extremos, que son opuestos, digamos, está la mano, que es la que produce, digamos, el dibujo, ¿no? O produce la línea, o produce el trazo, o produce la huella. Pero a la vez, la mano es la que borra, la que elimina, la que suprime o suplanta esa línea, ¿no? Ese trazo. De la tensión entre esos dos opuestos, la huella y la borradura, el trazo y su desaparición, de alguna manera tratan los trabajos escogidos en esta presentación. Es como mi excusa para unir de alguna manera esos trabajos también. Hay un filósofo que escribió un libro que se llama El Artesano, que a mí me impactó mucho. Me reconocí, digamos, como en sus deliberaciones, en sus investigaciones acerca de... Tiene un capítulo sobre todo que se llama Reparaciones, que era lo que hablaba contigo, y donde él pone digamos, como pone en relevancia el trabajo de los reparadores. Es un trabajo que está en extinción porque, digamos, como que el capitalismo y la obsolescencia programada lleva a que los objetos se dañan y se reemplazan, no se arreglan, no se reparan, digamos, ¿no? Sin embargo, digamos, el hecho de reparar un objeto es también conocer su mecanismo, buscar, digamos, como qué posibilidades puede tener si uno le cambia algo a ese mecanismo también. Y nosotros lo vemos mucho en la vida cotidiana, no sé, botellas que sirven de embudo, no sé, elementos que han sido como alterados esos usos para otro uso, no simplemente como un elemento que cuando deja de funcionar se desecha. Y voy a hablar de una cosa que me parecía también interesante hablarlo con ustedes, porque tal vez no, pues digamos, por aprovechar esta oportunidad, porque tal vez me gustaría que ustedes conocieran como, digamos, como los aspectos técnicos de cómo he ido desarrollando ciertos trabajos. Y eso lo digo porque simplemente no creo que eso aparezca como en un texto, en un libro, sino que es una experiencia muy particular, muy personal, y que me parece que es algo que vale la pena transmitir, me parece a mí. Sí es. Sobre todo, digamos, si de alguna manera hay aquí en el público estudiantes de arte y artistas, me parece que vale la pena compartirlo, y que más que hablar de las cosas poéticas y políticas que tienen las obras, que obviamente me gustaría que tuvieran, no sé, me gustaría que fueran poéticas y que fueran políticas, pero eso, digamos, lo produce en la relación con el público, con el espectador. Yo voy a hablar como de la parte de atrás, que no es una parte vergonzosa, para nada, sino que es una parte que
precisamente descubre y revela cosas que son muy importantes en el proceso de un trabajo, en el proceso de la realización de un trabajo, de la búsqueda, como en esa indagación, en esa inmersión allí con las ideas que se desarrollan. Richard Sennett, retomo otra vez a este filósofo, parece que estaba leyendo que él inicialmente se inició en la música y quería ser chelista. Empezó desde muy niño y desarrolló su carrera como músico. Siempre fue de alguna manera músico, pero tuvo un problema en la mano con los tendones y una cirugía que no le dio, digamos, cuando ya adulto, no tuvo tanto, no le reparó la mano como inicialmente con sus capacidades y las destrezas que él había desarrollado. Y no sé si afortunado o desafortunadamente, él decidió, digamos, escribir. Y escribió este libro que se llama El artesano. Y tiene una partecita que habla sobre la mano, que es, digamos, el otro, digamos, el elemento, el protagónico ahí en esta conversación. Porque habla del desarrollo de la técnica. La técnica tiene mala reputación. Se le suele atribuir insensibilidad, pero no es así como la ven las personas de manos muy bien adiestradas. Para ellas, la técnica está íntimamente ligada a la expresión. Este capítulo es un primer paso en la investigación de esa conexión entre la mano y la expresión. Hace 2 siglos Immanuel Kant observó de paso: la mano es la ventana de la mente. La ciencia moderna ha tratado de confirmar esta observación. Las manos son las partes de las extremidades humanas que realizan los movimientos más variados y controlables a voluntad. La ciencia ha tratado de mostrar cómo estos movimientos, junto con las variadas movilidades de prehensión de la mano y el sentido del tacto, influyen en la manera de pensar. Exploraré este vínculo entre la mano y la cabeza en 3 tipos de artesanos, cuyas manos adquieren una gran destreza: los músicos, dice él, los cocineros y los sopladores de vidrio. Obviamente los dibujantes también, obviamente. Este tipo de técnica manual avanzada es una especialización, pero tiene también implicaciones para la experiencia más ordinaria. La imagen de la mano inteligente apareció en las ciencias ya en 1833, una generación antes de Darwin, con la publicación de The Hand de Charles Bell. Este autor cristiano devoto creía que la mano estaba perfectamente diseñada por Dios, el Creador, como miembro adaptado a una finalidad, como todas sus obras. Bell atribuía a la mano un lugar privilegiado en la creación y utilizó diversos experimentos para sostener que el cerebro recibe información más fiable del tacto de la mano que de las imágenes del ojo, que tan a menudo resultan ser apariencias falsas y engañosas. Darwin echó abajo la convicción de Bell acerca de la intemporalidad de la mano,
tanto en la forma como en la función. En la evolución, conjeturaba Darwin, el cerebro de los monos aumentó de tamaño cuando utilizó los brazos y las manos con otra finalidad que mantener el equilibrio del cuerpo en movimiento. Con mayor capacidad cerebral, nuestros antepasados humanos aprendieron a mantener objetos en las manos, pensar en esos objetos y finalmente darles forma. Los homínidos pudieron construir herramientas, los humanos cultura, movimiento de la mano. Hoy sabemos que en la historia reciente de nuestra especie, la propia estructura física de la mano ha evolucionado. El doctor Raymond Tallis, filósofo y médico moderno, explica parte del cambio comparando la libertad del chimpancé con la del ser humano para mover el pulgar en la articulación trapecio-metacarpiana. Como en los chimpancés, la articulación se compone de una superficie cóncava y una curva entrelazadas, en forma de silla de montar. La diferencia entre nosotros y los chimpancés es que en estos el entrelazamiento de estas superficies es más acentuado, lo que limita el movimiento e impide en particular la oposición del pulgar al resto de los dedos. ¿Qué es esto, no? Digamos como la pinza, el pinzar, el asir, esta oposición entre, bueno, que allí en ese dibujo se ve que la mano del chimpancé tiene los 4 dedos y la palma más larga y el dedo pulgar más corto, y en el hombre, digamos, está en una proporción distinta. La investigación de John Napier y otros ha mostrado que en la evolución del Homo sapiens, la oposición física entre el pulgar y los otros dedos se ha hecho cada vez más articulada. Esta oposición se ha combinado con sutiles cambios que han tenido lugar en los huesos que sostienen y fortalecen el índice. Estos cambios estructurales han permitido a nuestra especie la experiencia física única de la aprehensión. Asir es una acción voluntaria que deriva de una decisión, contrariamente a lo que ocurre con los movimientos involuntarios como el parpadeo. A la etnóloga Mary Markse se debe la útil distinción de 3 maneras básicas de asir las cosas. En primer lugar, podemos coger objetos pequeños entre la punta y el pulgar, entre la punta del pulgar y un lado del índice. En segundo lugar, podemos depositar un objeto en la palma de la mano y hacerla girar, empujándolo y masajeándolo. Digamos que este es un movimiento muy sofisticado, según lo que dice, y que no todos los homínidos lo pueden hacer, digamos, con esa. Si bien los primates avanzados pueden realizar estas 2 formas de prensión, no pueden hacerlo tan bien como nosotros. En tercer lugar está el asir ahuecando la mano, como cuando se sostiene una pelota u otro objeto de gran tamaño con el pulgar y el índice en oposición. Al objeto, lo que está aún más desarrollado en nuestra especie. La prensión con ahuecamiento de la mano nos permite sostener con seguridad un objeto en una mano mientras trabajamos con él con la otra mano. Él dice, Sennett dice,
digamos, sostiene en este libro que las manos piensan. Las manos piensan, en el sentido que no es solamente órdenes del cerebro hacia los dedos, sino que también los dedos están mandando información digamos, hay una conversación allí entre lo que está pasando. Cuando estamos haciendo un dibujo, hay una conversación o una discusión entre el cerebro que está dirigiendo los movimientos y la mano que es la que físicamente hace los movimientos. Bueno, sobre esta oposición, tratan los trabajos que voy a empezarles a mostrar. Como decía Oscar, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes mientras estudiaba bachillerato. Yo estudiaba por la noche en la escuela, en el conservatorio, se llamaba el conservatorio en ese momento. Y había, digamos, como una rutina de todos los días, de todas las tardes. A mí me encantaba ir al conservatorio porque no tenía nada que ver con la estructura, digamos, del colegio de curas y que había que hacer filas y que había que ver el orden, que la campana sonaba, que todo esto, y que todos eran varones, supuestamente. Acá había otro ambiente y otro tipo, digamos, de relación que me gustaba mucho, que descubrí y que me gustaba mucho mientras estudiaba en el colegio. Entonces para mí era como un espacio de diversión, de juego, de mayor libertad, más relajado, me sentía menos presionado, ¿no? Pero de todas maneras tenían sus, digamos, rituales. Y uno de esos era que el profesor nos entregaba 2 hojas de papel periódico, y nosotros llevábamos un lápiz de carbón o un carboncillo y una gomita de borrar. Y bueno, pasaban los años y nosotros dibujábamos objetos geométricos de yeso, o a veces la figura humana, una mujer desnuda, un hombre desnudo, allí con los caballetes y tal, y bueno, y era dibujo sobre papel periódico. Entonces, que de alguna manera, después de que termino yo esta es la escuela, que hasta cierto punto ya llegó un momento, bueno, ¿esto a dónde va? Porque aquí ya hemos dibujado bastante, tiene que ir a algún lado. Empieza en Cali, se comienza con el programa de las bienales de arte gráfica, a la que creo que todos los artistas de mi generación, Ever Astudillo, bueno, que también por él estoy aquí, Fernet, muchos de mi generación, giramos alrededor de ese evento, donde nosotros podíamos ver de verdad los trazos de dibujantes del mundo, ¿no? De lo que se estaba haciendo, que no eran precisamente mujeres desnudas ni figuras geométricas de yeso, otras preocupaciones. Pasamos a la otra. Yo empecé a hacer, bueno, esta era un comentario sobre la mano, y también su relación con el dibujo, que esta es una cueva en Argentina donde están estas pinturas
maravillosas que tienen precisamente la huella de la persona, que digamos que es como el principio de la fotografía. Yo estuve aquí, yo estuve aquí, puse la mano y dejé, la saqué del fondo, digamos, la volví imagen, ¿no? Y la otra, que es una pintura de Plinio el Joven, que se llama El origen de la pintura. Sin embargo, también hay algo allí con el dibujo, porque lo que está haciendo es aprovechando la sombra para limitar dos áreas un límite, por dibujar en un límite que no existe, dos áreas, la sombra y la luz, para que aparezca, digamos, una imagen, un poquito, digamos, como dos ideas sobre el dibujo. Sin embargo, digamos que, bueno, pone en entredicho la idea de que ese es el origen de la pintura realmente, ¿no? Porque, bueno, es una pintura que habla sobre la pintura, pero el otro es pintura, es dibujo, de alguna manera tiene algo que ver con el stencil, con el grabado y con la fotografía, que es increíble, ¿no? Como una cosa tan elemental, tan primera, pues, digamos, tenga como todas esas sentidos, todos esos sentidos. Entonces, volvamos a Bellas Artes. Yo estudiaba, digamos, yo empecé haciendo unos dibujos, donde que se llamaban inquilinatos, que eran sobre todo una reflexión sobre la superficie del carbón. Más que, es decir, allí la línea no aparece, digamos, la línea no aparece, aparecen zonas cubiertas de carbón y de capas de carbón, que son como capas de oscuridad, en unos espacios como vividos, ajetreados, digamos, como con una cierta historia. Pasemos. Digamos, como que también me llamó la atención mostrarlo, porque era precisamente un cuestionamiento sobre ese carboncillo que yo había usado tanto tiempo en la escuela, convertido, digamos, como el protagonismo, como protagónico en el dibujito, en los dibujitos, que son unos dibujitos pequeños, y que su misma materia era como su entorno, de alguna manera. Entonces, y bueno, también remite a que ha sido un objeto, un ser vivo, calcinado y convertido en polvo, ¿no? Como que ha pasado por esos estados. Partiendo, digamos, como de esa pregunta sobre la materia del carbón y su relación como con la muerte, con la desmaterialización, la pulverización, ¿no? Hice unos trabajos que tenían que ver con una matanza en el norte de Colombia, una de las primeras matanzas de algún grupo paramilitar, que se llamaron Los Tiznados. Y me llamó también la atención, digamos, como esa relación del tizne con la pulverización, con la muerte, con la desmaterialización, la pulverización.
Y estos trabajos, digamos como el referente, porque pues eran basados en fotografías, eran basados en fotografías que publicaban los periódicos los periódicos de crímenes, que incluso que los tomaban con un flash para mostrar, digamos, de manera más cruenta y desprovista de misterio el hecho violento, ¿no? Como para, de una manera como pornográfica, digamos, mostrarlo con el flash de frente, que aplasta la imagen, el hombre así destruido en el piso y tal. Y yo lo que hice fue una serie de superficies con unos papeles accidentados, como untados de yeso, unas superficies donde yo no hacía el dibujo, sino que simplemente desbarataba el carbón, lo pasaba con la mano, iba, digamos, como removiendo esa materia, de manera que el dibujo un poco aparecía. Obviamente había una manipulación bastante mía, pero el dibujo aparecía, digamos, hecho de los residuos del carbón que quedaban incrustados